en estos días el versículo de Mateo, capítulo 7, versículo 7 y versículo 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es una promesa de Dios. Amén. Las promesas de Dios no tienen ningún tipo de sí o no. Las promesas de Dios son sí y amén. Aleluya. Cuando Dios dice que al que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá, va a ser así. Amén. Así que vamos a estudiar, y estamos estudiando la primera parte de cómo pedir. Un pequeño resumen: sabemos que no entendemos, no podemos tener la capacidad de saber qué pedir, ¿verdad? Por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu Santo, que entiende y que sabe todas las cosas, intercede por nosotros y nos dará, ¿verdad?, el qué pedir. Vimos que somos ignorantes en cuanto al futuro porque estamos limitados en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? No sabemos los imprevistos o las cosas malas que puedan suceder en el futuro, la brevedad de nuestra vida, y por eso no tenemos la capacidad de saber pedir, porque no entendemos las cosas. También pedimos mal, y vimos que pedimos mal porque pedimos para nuestros deseos, ¿verdad? Para nuestros deleites. Pedimos mal porque pedimos para gastar, ¿verdad? Y para satisfacer nuestros deseos. Y no recibimos tampoco, ¿verdad? Porque tenemos amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, hermanos, si no sabemos qué pedir y si no sabemos cómo orar, ¿qué podemos pedir? Amén. ¿Qué está permitido al cristiano, al Hijo de Dios, el que tengamos o lo que podemos pedir? Lo primero que podemos pedir es ciencia y conocimiento. Dice Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Amén. ¿Qué podemos pedirle a Dios? Señor, dame ciencia y dame conocimiento. Conocimiento tiene dos partes en la palabra de Dios. Una parte que se refiere al conocimiento como la parte de la intimidad con Dios, y de pedirle al Señor. Cuando uno está pidiendo conocimiento, una de las afecciones, ¿verdad?, es el pedir estar más cerca de Dios, el tener una relación más cercana a Dios, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento es la misma palabra que se utiliza para la relación íntima entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, y a eso se le llama el conocimiento, ¿verdad? El estar tan pegados a Dios, ¿verdad? El tener esa intimidad con Dios. Y lo que podemos pedirle a Dios: Señor, yo quiero tener más conocimiento de ti. Quiero conocerte más. Quiero saber más de ti. Es como cuando una persona comienza a salir o le gusta una chica o le gusta un chico, va y le dice: me gustas y quiero conocerte más, ¿verdad? Porque queremos saber más de esa persona. Queremos empezar a indagar si le gustan las mismas cosas que a nosotros, qué cosas son buenas, ¿verdad? Aquellas cosas que no se ven, pero que las podemos llegar a saber por tener ese tiempo de comunión con esa persona. Solamente vamos a llegar a entender a una persona si estamos tiempo con esa persona. Solamente vamos a saber cómo es alguien si pasamos tiempo con esa persona. Si solamente nos limitamos: buenos días, ¿cómo está? Bien, y nos vamos, no vamos a saber nada de ella. Yo vivo rodeado de 20, 30 vecinos de los cuales no tengo ni idea. No sé si están divorciados, no sé cuántos hijos tienen, no sé si tienen gatos, si tienen perros. Solamente conozco a mi vecina de enfrente y al otro lado, porque claro, son los que están más pegados a uno, ¿verdad? Pero del resto no tengo ni idea. Y tampoco es que uno busque, ¿verdad?, el estar todo el día sabiendo lo que les pasa a las personas. Pero cuando yo veo a alguien que es agradable, ¿verdad?, o cuando encuentro una persona que puede ser mi amigo, quiero pasar tiempo con esa persona para empezar, ¿verdad?, a saber cómo es, a conocer a esa persona. Y algo que le podemos pedir a Dios es: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. No quiero quedarme solamente en el conocimiento de la salvación, porque muchos cristianos se quedan en ese primer peldaño de haber conocido a Dios como su Salvador, ¿verdad?, y como su Señor, pero no saben nada más de Él. Sí, el Señor es mi Salvador, el Señor perdonó mis pecados, pero no sé nada más de Dios. No conozco nada más de Dios, y para eso necesitamos, ¿verdad?, estar tiempo a solas con la persona a la que amamos. Si realmente amamos a Dios,
tendremos tiempo para estar con Dios. Si realmente, ¿verdad?, hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, pasaremos tiempo con nuestro Padre para saber cómo es nuestro Padre. ¿Verdad? Hay hijos que por circunstancias no saben cómo son sus padres. Saben que fueron engendrados, saben que tienen un padre en algún lugar del mundo, pero nunca lo conocieron. Y hay muchos cristianos que se pueden pasar toda la vida sabiendo que hay un padre que les hizo nacer de nuevo, sabiendo que hay un padre que los salvó, pero que no lo conocen, que no saben quién es. Y muchos de ellos lo vemos cuando Jesús andaba sobre la tierra, ¿verdad? Y una vez el Señor les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿verdad? O sea, esa intimidad con Cristo nos lleva al conocimiento de Dios. Y no solamente de Cristo, sino al conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y necesitamos pedirle eso a Dios. Señor, también queremos ciencia, ¿verdad? La ciencia es esa apertura que Dios nos da para conocer las cosas que suceden a nuestro alrededor, que han de suceder, ¿verdad?, y que están pasando alrededor nuestro. También podemos pedir sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú no sabes cómo actuar en un momento determinado, la sabiduría, ¿verdad?, es poner en práctica el conocimiento que tú tienes. Tú puedes ser una persona con mucho conocimiento, ¿verdad? Puedes ser una persona a lo mejor que ha estudiado la carrera, por ejemplo, de económicas, pero te ponen al frente de una empresa y por la falta de experiencia no tienes la sabiduría para poner en funcionamiento los conocimientos que tú tienes. Y la sabiduría, hermanos, es empezar a poner en práctica la palabra de Dios. La sabiduría de parte de Dios, en primer lugar, es el tener el temor a Jehová, ¿verdad? Es el principio de toda sabiduría. Pero la sabiduría en sí es empezar a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si tú te encuentras con una persona enferma, no le vas a hablar, pues no sé, de la liberación de demonios, ¿verdad? Entonces ahí te está faltando sabiduría porque en un momento determinado no sabes poner en práctica los versículos y la palabra de Dios adecuados a esa situación. Y muchas veces cometemos tantos errores porque nos falta sabiduría. Porque nos falta, ¿verdad?, el saber entender la palabra de Dios y saber cómo funciona la palabra de Dios en las diferentes áreas y en los diferentes tiempos que nosotros vivimos. Toda la palabra de Dios es útil, dice la palabra del Señor, pero cada utilidad que tiene es para momentos diferentes, es para situaciones diferentes. Dios tiene una palabra específica para cada momento de nuestra vida. Dios tiene una palabra específica para cada persona en este mundo. Dios tiene una palabra específica para cada situación que no se puede resolver o para cada circunstancia, ¿verdad?, que vemos difícil. Dios tiene esa palabra que nosotros tenemos que saber llevar adelante a través de la sabiduría. Tenemos que saber y ser diestros en la palabra de Dios para saber cómo actuar en cada momento. Cuando los apóstoles se estaban enfrentando a todo un imperio, ¿verdad?, y se estaban enfrentando a los reyes más poderosos de aquella época que gobernaban prácticamente todo el mundo conocido, necesitaban la sabiduría de Dios. Para enfrentarse al Sanedrín, para enfrentarse, ¿verdad?, a todos los momentos cuando Cristo es cogido y es tomado, ¿verdad?, para ser crucificado. Él tuvo la sabiduría de parte de Dios para decirle en cada momento a Herodes o a Pilato lo que tenía que decirle. Sí, Señor. Y a veces la sabiduría para callar. Amén. Y eso es algo que también nos cuesta, y a mí el primero, callarnos en algunas circunstancias. Sí, y dejar que sea Dios el que hable por nosotros. Sí, el ser humano quiere, ¿verdad?, porque lo llevamos dentro de nosotros el querer ser nosotros los que hablamos y los que decimos, pero cuando Pilato, por ejemplo, se encuentra con Jesús y Jesús calla delante de él, es como que Pilato entra en una esquizofrenia y le dice, es que a mí no me vas a responder, yo tengo el poder de darte la vida o de quitarte la vida. Porque Jesús no le estaba respondiendo nada, ¿verdad? Y hay momentos en los cuales el Señor nos tiene que enseñar y hacer sabios para estar callados. Amén. Callados delante de su presencia hasta que Dios hable, hasta que Dios diga.
Esa es la sabiduría que necesitamos. Nos falta sabiduría, hermanos, pidámosla al Señor. Aleluya. Podemos pedir por la provisión diaria. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está mal pedir, ¿verdad?, por las cosas que necesitamos. No está mal el pedir por el pan nuestro de cada día. Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Dios sabe que necesitamos, ¿verdad?, el sustento nuestro de cada día, el sustento de nuestra familia, y podemos ir delante de Dios a pedirle por nuestras necesidades. Podemos pedirle por un coche si necesitamos un coche, claro que sí. Podemos pedirle por un trabajo si necesitamos un trabajo. Podemos pedir, ¿verdad?, por dinero si es que necesitamos dinero. No hay ningún problema en eso. Y volvemos a lo que dijimos la semana pasada. Este es el principio bíblico. Si cogemos este principio y lo llevamos al extremo, vamos a convertir esto en la herejía que se está convirtiendo a día de hoy, ¿verdad? Donde pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, no para el pan nuestro de cada día, sino para el pan nuestro de 10 generaciones, ¿verdad? Y no está eso en los planes de Dios. Dios está el sustento nuestro cada día y diariamente. Y muchas veces Dios quizás nos meta en aprietos económicos para demostrar que Él es, ¿verdad?, la persona que nos da lo necesario cada día. Para que aprendamos, ¿verdad?, a tener confianza y a descansar en ese Jehová Jireh, que es Jehová nuestro proveedor. Amén. Dios provee a sus hijos de todas las cosas que necesitan. Cada mañana al despertarte tú puedes pedirle, Señor, el pan mío de este día, el pan de mi casa, el pan de mi familia, dámelo en el día de hoy para que podamos seguir hacia adelante. Amén. No hay ningún problema, hermanos. Podemos pedir por las cosas que necesitamos. También podemos pedir por sanidad. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 14 al 15. Si estamos enfermos, podemos pedirle, ¿verdad?, que Dios traiga sanidad a nuestros cuerpos. Señor, necesito que tú sanes, ¿verdad?, este dolor de cabeza, que tú sanes este cáncer, que tú sanes, no sé, cualquier enfermedad que podamos tener en nuestros cuerpos, y Dios va a dar respuesta a esa oración. Aleluya. Tenemos que venir delante de Dios. También vayamos al médico, ¿verdad?, porque para eso Dios también los ha puesto, pero nunca olvidarnos de orar delante de Dios por nuestras enfermedades. Señor, los médicos no saben lo que tengo, no dan con lo que tengo. Tú eres el Dios que ha creado mi cuerpo, tú eres el Dios que ha creado todas las cosas. Trae sanidad, amén. En este día mi cuerpo trae sanidad a este familiar mío. Podemos, hermanos, pedir por la sanidad, porque Dios hace milagros, porque Dios sana, aleluya, porque Dios obra en medio de su pueblo, amén. Vamos a creer, aleluya, en este tiempo al Señor y Dios Todopoderoso. Podemos pedir por los dones espirituales. Procurad, dice 1 Corintios 12:31, procurad por los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Podemos pedir los dones espirituales? Claro que podemos pedir los dones espirituales. Podemos pedir por el ministerio de nuestras vidas. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Entonces podemos y debemos pedir por nuestra vida espiritual, por nuestro desarrollo dentro de la iglesia, porque Dios nos dé dones y porque Dios nos dé ministerio a nuestras vidas. El problema es cuando pedimos esto para autopromocionarnos, ¿verdad?, o para ganarnos la vida, como últimamente se ve mucho por ahí, ¿verdad? A ver si saco un disco y me hago rico, a ver si escribo un libro y me hago rico, ¿verdad? A ver si hago tal cosa, ¿verdad? O tengo este don o este ministerio para que me inviten por allá y me inviten por acá, ¿verdad? Y sacar de las ofrendas y de los diezmos. Si esa es la forma en la que vamos a plantear nuestro ministerio, nuestros dones, mejor nos estemos callados. Amén. La palabra de Dios dice que pidamos de los dones, que pidamos del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Amén.
no para la edificación de mi casa, no para la edificación, ¿verdad?, de mi propia vida, no para la edificación, ¿verdad?, de mi ego, no para que yo sea exaltado y para que todo el mundo vea la voz tan bonita que tengo al cantar, o lo bien que predico, ¿verdad?, o cuando yo oro como la gente es sanada y comiencen a adularme y comiencen a venir todos aquí, ¿verdad?, en procesión, como muchas religiones que van en procesión detrás de los grandes gurús de ellos, sino para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos de desear las cosas espirituales, porque somos seres espirituales en primer lugar, y porque Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar las vidas de todos los que estamos en este lugar. Amén. Y si no somos usados por Dios, es porque no queremos nosotros. Es porque no le damos tiempo a Dios, o es porque tenemos otras prioridades, pero Dios quiere usar a todos los hijos que Él ha salvado. Todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero, todos los que han sido rescatados de sus pecados, Dios los quiere usar en su cuerpo para edificar su iglesia. Y necesitamos personas, ¿verdad?, que arrimen sus manos y que arrimen sus hombros en las iglesias para que la iglesia de Dios sea edificada. No sea que pase como en el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a su pueblo: os habéis edificado buenas casas, vivís en buenos hogares, pero mi casa está desierta. Os habéis olvidado, ¿verdad?, de mi casa, os habéis olvidado de lo más importante. Y a veces nosotros para nuestras propias vidas edificamos cosas grandes, buenas, y le damos a Dios las sobras de nuestro tiempo, o las obras de nuestra economía, o las obras de nuestra vida. Aleluya. Que sea lo primero, ¿verdad?, el de edificar la obra del Señor. Y pidámosle al Señor, aleluya, los dones espirituales. Señor, por mi carácter o por mi forma de ser, yo quiero estos dones que tú tienes aquí prometidos. Y Dios dará a cada uno, ¿verdad?, conforme a la voluntad suya y conforme a la obra que Dios ha creado dentro de nosotros. Pero hermanos, hermanas, todos ustedes necesitan poner en funcionamiento la vida espiritual que hay dentro de ustedes y ser usados por Dios en medio de la iglesia de Cristo. Así que hay muchas cosas por las que podemos pedir. Amén. Podemos pedir conocimiento y ciencia, podemos pedir sabiduría, podemos pedir provisión diaria, sanidad, dones espirituales, ministerio. Amén. Todo eso podemos pedirlo. Así que tenemos una gran lista de oración en nuestras vidas todos los días para pedirle delante del Señor. Y cuando nosotros pedimos todas estas cosas, hermanos, Dios comienza a darnos. Dios comienza, ¿verdad?, a dar a sus hijos. Ahora, ¿cómo debemos nosotros de pedir? En primer lugar, tenemos que pedir con fe, sin dudar. Santiago 1, del 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros venimos delante de Dios a pedir, lo primero que tenemos que saber y tener es fe. ¿Tenemos fe? Creemos que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es el único Dios verdadero sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Tenemos fe? Amén. Podemos pedirle a Dios. No dudemos, hermanos. No empecemos a decir: ay, es que yo no he visto nada. Ay, es que yo no he sentido nada. Ay, es que yo... No, hermanos. La fe no se mueve por lo que sientes, por lo que ves, por lo que percibes. La fe, ¿verdad?, es algo que está dentro de todo cristiano, que ha sido dado por Dios para creerle a Dios. Y para decirle: Dios, tú tienes poder para salvar esta tierra. Amén. Cada día que nos levantamos a orar, ¿verdad?, y empezamos a orar en nuestros hogares, o cuando quedamos en la iglesia para orar, tenemos que venir con fe. Tenemos que venir con fe. Aunque no hayamos visto nada, seguimos creyendo. Amén. Seguimos creyendo y seguimos poniendo esa fe en alto delante del infierno y delante de Satanás. No importa a Satanás lo que tú pongas delante de nosotros, no importa los impedimentos. Sabemos que nuestro Dios está detrás de esos impedimentos. Está detrás, ¿verdad?, de esas
circunstancias que parecen oscuras, está detrás de esas nubes, y detrás de esas nubes está el sol de justicia, aleluya, y está el Dios Todopoderoso para hacer su obra en el momento que Él desea hacer la obra. Hermanos, necesitamos la fe, aleluya. Cuando pidamos, dice aquí el libro de Santiago, dice cuando ustedes pidan, pidan con fe, no dudando. Amén. No duden. Creamos. Amén. Dile a tu alma, alma, no dudes. Porque el alma, hermanos, se mueve por los sentimientos. El alma se mueve por lo que perciben los 5 sentidos. Dice la palabra al final, dice el hombre de doble ánimo, es decir, el alma almática, la persona que se mueve por los sentimientos, la persona que se mueve, ¿verdad?, por las cosas que percibe su alma, es inconstante en todos sus caminos. Porque se casará con menganito que es tan guapo que tal. En cuanto no sienta el cariñito tal, dirá, ay, ya no me quiere. ¿Por qué? Porque es almático. No tiene otra cosa sino que la percepción del alma, la percepción del corazón. Y el corazón, dice la palabra de Dios, más engañosa que todas las cosas, que es el corazón del ser humano. El alma del ser humano es engañosa más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el alma que nosotros tenemos, igual que nuestro espíritu, fue un alma y un espíritu que cayó bajo el pecado. Y entonces ya no se mueve por lo que ve en Dios, ya no se mueve por lo que dice la palabra de Dios, sino que nuestra alma, hermanos, se mueve por lo que percibe del mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe, no basada en nuestra alma, sino nuestra fe basada en ¿qué? En el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios sabe, ¿verdad?, que todo lo que pidamos al Padre, Él se lo va a dar a su iglesia. Y si estamos pidiendo por esta tierra, Dios va a entregar esta tierra a su iglesia. Y si estamos pidiendo por nuestros hijos, Dios nos va a entregar a nuestros hijos. Aleluya. ¿Por qué? Porque no tenemos que dudar, tenemos que pedir con fe. Aleluya, no dudando, porque si dudamos, dice la palabra de Dios, no recibiremos nada de parte del Señor. Amén. No piense, dice, el que tal haga, es decir, el que dude en su corazón, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque la duda ahuyenta, ¿verdad?, la mano poderosa de Dios. La duda ahuyenta, la incredulidad ahuyenta los milagros de Dios. Cuando Jesús estaba, creo que fue por Capernaum, que estaba andando, ¿verdad? Y dice, se tuvo que ir de aquella región, ¿verdad? No pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de sus corazones. Y muchas veces Dios quiere hacer en nuestras vidas su obra. Y por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad de nuestro corazón, Dios no puede hacer su obra. Y nos moriremos sin haber llegado a haber hecho la obra de Dios por la cual Dios creó nuestra vida. Aleluya. Hermanos, cuando vengamos a pedir delante de Dios, pidamos con fe. Amén. Dios es el Dios Todopoderoso. Vamos a pedir con fe delante de Dios. En segundo, tenemos que pedir en comunión con Dios. Primera de Juan 3, 21 al 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que no son agradables delante de Él. Que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aleluya. Dice aquí el libro de Juan, que en nuestro corazón, ¿verdad?, tenemos que tener la confianza delante de Dios para que lo que pidamos lo recibiremos de Él. ¿En qué? En comunión con los hermanos, en comunión con Dios. No podemos aislarnos de la iglesia, no podemos aislarnos de Dios y pedirle a Dios como autónomo, Señor, bendíceme, o Señor, dame, o Señor, hazme. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres dones espirituales si estás fuera de la iglesia? ¿Para qué son los dones? Para edificar la iglesia. ¿Para qué quieres un ministerio si no estás arraigado en la iglesia? Si el ministerio es para la iglesia. Amén. Entonces hay cosas que no podemos pedirle delante de Dios y que no podemos, Dios no nos la puede entregar porque estamos fuera del orden de Dios. El orden que Dios ha establecido para sus hijos es que estemos en comunión los unos con los otros y es que estemos en comunión
todos juntos a una con el Padre. Amén. Así dijo Cristo antes de morir. En Juan dice, Señor, del mismo modo que tú y yo somos uno, ellos también sean uno delante de nosotros. Amén. Y necesitamos volver a unirnos, hermanos. Necesitamos volver a unir las alianzas de los hombres espirituales, de los hermanos de la iglesia, y estar el uno junto al otro. Cuando tu hermano caiga, tiene dos al lado que lo puede levantar. Amén. Y cuando otra persona está pasando por un problema, tiene los hermanos al lado que pueden ayudarle. Esa es la iglesia de Cristo. Y en ese ambiente, en esa forma que Dios ha creado, podemos pedirle a Dios. Porque Dios va a entregarnos las peticiones de nuestros corazones. Aleluya. Porque estamos en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Y no estamos pidiendo egoístamente para nosotros, sino que estamos pidiendo para ser un canal de bendición para la iglesia de Cristo. Y no queremos las cosas para nosotros, sino que las queremos para bendecir a las personas que nos rodean. Aleluya. Por eso podemos estar confiados delante de Dios, que recibiremos lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos en el orden de Dios. Amén. Hermanos, es muy importante siempre el orden de Dios en nuestras vidas para recibir las promesas de Dios. Hay personas que creen que pueden pedirle a Dios por sus promesas, estando fuera del orden de Dios, y nunca va a pasar nada. Porque Dios tiene un orden para todas las cosas. Y Dios ha establecido sobre la tierra a su iglesia. Sí, amén. Dios, cuando venga a buscar a sus hijos, ¿a quién va a buscar? A la iglesia. Sí, a todos los que son de un mismo corazón. A todos los que son, ¿verdad?, de un mismo espíritu y que están en comunión con Dios. Aleluya. Buscando las cosas de Dios. Sí, amén. También vamos a recibir si pedimos conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Cualquier cosa que le hayamos pedido conforme a ¿qué? A su voluntad. Aleluya. ¿Es su voluntad el pan nuestro de cada día? Amén. ¿Es su voluntad los dones? Amén. ¿Es su voluntad todas las cosas que hemos visto? Amén. Dios nos las va a dar. Amén. Amén. Dios nos las va a dar. Pero Dios, que examina los corazones del hombre, hermanos, no queramos engañar a Dios pidiéndole cosas espiritualmente, pero que son para nuestro propio beneficio. Porque Dios no puede ser burlado. Dios va a entregar las cosas del reino, Dios va a entregar las cosas espirituales, Dios va a entregar las almas a las personas que se lo pidan conforme a la voluntad de Dios. Sí, aleluya. Y hay iglesias que no pueden pedir almas porque no están bajo la voluntad de Dios. Hay personas que no pueden pedir, ¿verdad?, ministerio, que no pueden pedir las cosas espirituales porque no están bajo la voluntad de Dios. Hay trabajos que no podemos pedir, ¿por qué? Porque no están bajo la voluntad de Dios. Hay deseos en nuestras vidas que no podemos pedir porque no están bajo la voluntad de Dios. Amén. Hay cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que entender, Señor, danos, por eso tenemos que orar, danos el conocimiento y la sabiduría para saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo? Aleluya. También cuando pidamos tenemos que pedir con confianza. Dice Efesios 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con confianza. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Aleluya. Estemos confiados en Dios, porque Dios nos dará todas las cosas aún más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Aleluya. Y para terminar, en Mateo 7, del 9 al 11, dice la palabra de Dios: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Amén. Esa es la confianza que tenemos delante del Padre, hermanos. Si nosotros, siendo personas bajo el pecado, siendo personas con una naturaleza caída, siendo personas que solamente la gracia de Dios nos puede sustentar, y nuestro hijo viene y nos dice, papá, tengo hambre, dame un pescado, ¿tú le vas a dar una víbora? ¿Verdad que no? Papá, necesito esto, ¿tú le vas a entregar una piedra? No le vas a entregar nada de eso. Y Dios dice, si vosotros, que habéis demostrado muchos de vosotros que sois capaces de abandonar a vuestros hijos, que sois capaces de engañar a vuestras mujeres, a vuestras familias, si vosotros aún siendo pecadores sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿por qué? Porque los amáis. Amén. ¿Cuánto más vuestros padres? O sea, es como que estas personas estaban comparando a Dios con ellos mismos. Y le estaban diciendo, bueno, Dios no nos va a dar porque y Dios está diciendo, o sea, no me podéis comparar con vosotros, porque yo soy mucho más sublime, porque mi Padre es mucho más grande, porque mi Padre está a años luz de cada uno de vosotros. Y si vosotros creéis que podéis dar buenas cosas, ¿qué os creéis que os va a dar mi Padre? ¿Qué creéis que os voy a dar yo? ¿Creéis que os voy a maltratar? ¿Creéis que os voy a tratar, verdad, como a hijos bastardos? ¿Creéis que os voy a tratar como a esclavos? ¿Creéis que os voy a tratar, verdad, de una forma indiferente? No, yo quiero bendeciros, yo quiero daros las cosas, pero yo sé lo que necesitáis. Amén. ¿A los hijos se les puede dar todo lo que piden? No. ¿Por qué? Porque lo conviertes en un egoísta. ¿Qué hay más repelente en un sitio que un niño malcriado? ¿Verdad? Ese llanto del niño malcriado, ¿verdad? Que sabes que es un llanto, o sea, ni hay lágrimas, ni hay dolor, ni hay sufrimiento, no hay nada. ¿Qué hay? Nada más que el alma egoísta de ese chiquillo que quiere el Kinder bueno. Y la madre ya está harta de ir al Mercadona y cada vez que pasa por la caja para pagar, el niño quiere el Kinder bueno. Un malcriado, ¿verdad? Y los malos padres, ¿qué hacen? Le dan el Kinder bueno. Por no oírle. Ay, es que si no me vuelve loco, ¿verdad? Yo recuerdo a Iker llorar horas y horas por la noche y no le dolía nada. No, él que quería los mimos de la madre. Y quería estar ahí en el regacito y tal, hasta que tuvimos que dejarlo, hasta que pasaron, yo creo que un par de semanas, y dejó de llorar. Entendió que por mucho que fuese a llorar, no iba a recibir los mimitos a las 3 de la mañana, porque no son horas para recibir mimos, ¿verdad? No le dolía la barriga, no tenía hambre, y a veces somos así delante de Dios, no nos pasa nada, tenemos todo, pero somos caprichosos, y queremos caprichos, y Dios no está para conceder los caprichos de nuestro corazón, hermanos. No está para concedernos esas cosas, sino está para concedernos las cosas que nosotros necesitamos. Y a nuestros hijos les damos de comer lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y a veces los hijos tienen que obedecer simplemente porque la palabra del padre es la que manda y la que vale, o la de la madre. No tienen que obedecer porque vaya a entenderlo o no vaya a entenderlo. ¿Por qué lo toca hacer? Porque lo digo yo. Amén. Hay edades en las que es así. ¿Por qué tenemos que obedecerte, Señor? Porque lo digo yo. Y yo soy Dios. Amén. Y todos a callar. No seamos religiosos, hermanos, no seamos caprichosos, queriendo, ¿verdad?, esos deseos. Ay, Señor, a ver si me das un donito de esos para yo sanar a los enfermos y de aquí para allá. No, hermanos, pidamos las cosas seriamente delante de Dios. Porque Dios es un Dios serio. Ay, Señor, a ver si me das una cancioncita buena y tal, pues para tocarlo. No, hermanos, pidamos las cosas serias a Dios. Dios es un Dios serio. Dios no está jugando. Amén. Dios cuando vino a la tierra no estaba jugando. Todos los poderes de Satanás que están en el mundo no están jugando, hermanos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor no son juegos. Y la iglesia está jugando a ver la iglesita más grande, la iglesia, el ministerio. No, hermanos, tenemos que centrarnos y decir, Señor, saber lo que estamos pidiendo. Porque lo que está en juego en todo esto, hermanos, son millones de almas. Y miles de millones, 7.000 millones de personas en este planeta Tierra que todos los días mueren, cientos o miles de ellos. Y que necesitamos personas que sean capaces de pedirle a Dios lo que tienen que pedirle. Amén. Y de ponerse delante de Dios como tienen que ponerse. No como hijos caprichosos.
Dios ya te dio el pan hoy de ti, sí, pues ya estás saciado, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por el pan de hoy. Aleluya. Ah, es que quiero marisco, pues hoy no toca marisco. A lo mejor un día Dios te da marisco, gloria a Dios, pero hoy no toca. Aleluya. Y los hijos tienen que aprender de los padres, que los padres no le pueden dar todo lo que ellos dicen por su boca, porque entonces estaremos criando, ¿verdad?, niños que malcriados, que no saben comportarse en ningún lugar de la sociedad, ni en ningún sitio de la sociedad. Luego van al maestro y el maestro loco de la cabeza porque tiene 50 chiquillos cada uno, ¿verdad?, caprichoso de su padre y de su madre, y no pueden meterlos en vereda. Y así tenemos iglesias con pastores locos de la cabeza porque tienen hijos caprichosos en las iglesias. Hermanos, no seamos caprichosos, amén. Seamos hijos, aleluya. Estamos ya, Dios nos dio las cosas así, ya, sí, gloria a Dios, aleluya. Señor, es que todavía no me has dado las almas que te pedí, tranquilo, aleluya. ¿Quién está más interesado en salvar, tú o Dios? Amén. Dios está más interesado. Quizás haya cosas que recortar de nuestra vida todavía. En Primera de Reyes nos encontramos una historia, la historia de Salomón. Yo la voy a leer así rápidamente. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. ¿Tú te imaginas eso? Estás durmiendo en la victoria. Y se ilumina la casa, ¿verdad? Y aparece el Señor y te dice, Israel, pídeme lo que quieras. Hoy te tocó el premio gordo, ¿verdad? Hoy te tocó el premio gordo. Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Hermanos, si eso cae en manos de más de uno, amén, que Dios nos dé gracia. Y dice Salomón, y le dijo, ¿verdad? Salomón sabemos que él pidió ¿qué? Sabiduría. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Sabiduría. Y no pediste para ti muchos días, ¿verdad? Si alguien se le aparece a un moribundo, ¿qué le va a pedir? Señor, dame días sobre la tierra. Ni pediste para ti ¿qué? Riquezas. Tampoco pediste riquezas. Ni pediste vida, ni pediste la vida de tus enemigos, es decir, no pediste venganza. A lo mejor a alguno se le aparece el Señor que quiere, esta es la mía, que a fulanito se le caiga la casa encima y pierda todo lo que esta es la mía. No, mira, no pidió venganza sobre sus enemigos, no pidió riquezas, no pidió días para sí, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también dice, te he dado las cosas que no pediste. Qué fuerte, ¿verdad? Y le dice, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén, aleluya. Aleluya. Este chico era un chico joven. No era un hombre maduro, era un chico joven. Y él se encuentra ante el trabajo tan inmenso, hermanos, de llevar el pueblo de Dios. Y él se da cuenta de que necesita más que nada la sabiduría. Y estamos como iglesias, hermanos, delante de un mundo. Yo no sé cuando tú oras, pero yo le digo, Señor, la obra que tenemos por delante es tan descomunal, es tan grande. Los poderes de Satanás son tan fuertes y tan poderosos que no sabemos ni por dónde empezar. Y estamos pidiendo chucherías. Y estamos pidiendo, ¿verdad?, regalitos. Y estamos pidiendo cosas de niños rebeldes. Y no pedimos lo esencial. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos conocimiento, Señor. ¿Cómo vamos a hacer tu obra? ¿Cómo vamos a diseñar tu casa? ¿Cómo van a ser las cosas, Señor? Danos discernimiento de espíritu, danos el poder de liberar, danos el poder de hacer tu obra. Aleluya. No pedimos riquezas. Y pedimos vida para nosotros, y pedimos venganza para nuestros enemigos, y pedimos todas estas cosas que no tenemos que pedir, porque no están en el corazón de Dios. Y como un joven nos está dando ejemplo en la palabra de Dios, Señor, dame sabiduría
porque lo que tengo por delante es tan grande que no sé ni por dónde empezar. Sí, Señor. Es como cuando tienes que montar el mueble de Ikea y tienes todos los tornillos y todas las tablas y por dónde empiezas. Amén. Si te dan ese mueble para montar sin las instrucciones, ¿qué te pasa? No lo montas. No lo montas. Es con las instrucciones y tienes que desmontarlo otra vez. ¿Verdad? Señor, ¿sabes cómo? Mira todo lo que tenemos, los tornillos, todas las cosas. Danos los planos. Danos las instrucciones, danos cómo tenemos que empezar a enfrentar a los pederastas, a la homosexualidad, a la fornicación, a los adúlteros, a los mentirosos. Danos cómo podemos hacer esto, Señor. Porque tú los amas. ¿Cómo vamos a llegar a los corazones de ellos? ¿Cómo vamos a llegar a los corazones de las personas, de las prostitutas? ¿Cómo vamos a llegar a eso, Señor? Y estamos en nuestras casas, ¿verdad? Pidiéndole cosas que no tenemos que pedirle a Dios. Y Dios le dice a Salomón, Salomón, buena cosa has elegido. Has elegido para el pueblo, no has elegido para ti. Has elegido para servirme, no has elegido para ser servido. Por lo tanto, todas las demás cosas que tú no me has pedido, yo te las voy a añadir. Aleluya. Hermanos, ese es el carácter de nuestro Padre. Ese es el carácter de nuestro Dios. Si buscamos las cosas de Dios, Dios abre sus puertas y nos bendice abundantemente sobre nosotros. En Filipenses lo hemos leído. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de Cristo, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Aleluya. Hermanos, esto es lo que tenemos que pedir en esta mañana, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento.